Una doble responsabilidad como discípulo de Cristo. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Iglesia de Cristo, es fundamental comprender y asimilar lo que significa el mandato recibido de hacer discípulos. En esta cita bíblica notamos un claro llamado a desarrollar una tarea, la cual solo podemos llevar adelante si permanecemos junto al Maestro, unidos a Él, con la certeza de que será su presencia la que nos acompañará siempre hasta el fin, capacitándonos para ser y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos esto? El hecho de que haya discípulos se da desde tiempos antiguos, y podemos citar algunos ejemplos como Juan el Bautista, según expresa Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los fariseos, como está escrito en Mateo 22, 15, 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Jesús también tenía discípulos, como relata Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En base a estos ejemplos, podemos concluir que para que haya un discípulo tiene que haber un maestro, y por ende, algo para enseñar y aprender. Con el paso del tiempo, el término discípulos fue cambiando por otros vocablos como santo, soldado, compañero, colaborador, hijo, entre otros, y aún la palabra cristiano, que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Actualmente encontramos que para referirse a esta tarea se han incorporado nuevos términos, tales como estudiante, aprendiz, alumno o escolar. Pero el concepto sigue siendo el mismo, uno que aprende unido de otro que sabe. Así, Juan 3:16 nos muestra el primer paso para ser un verdadero discípulo y hacedor de otros. La fe en Jesucristo, como dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habiendo ya creído el segundo requisito, es permanecer en su palabra, como señala Juan 8:31, donde podemos leer: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer es aceptar la autoridad de la palabra de Dios, que sea la guía y el consejo en quien confiar, a quien buscar y escuchar antes de tomar cualquier decisión. Lo que implica conocer lo que Dios nos dice a través de ella, para recibir a Jesucristo y ser uno con Él. Como señala Juan 15, 5 y 8, donde Jesús manifiesta: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este es el tercer paso: llevar mucho fruto del Espíritu, o sea, llevar a la práctica lo aprendido. Lo que nos recuerda que la conversión es solo el inicio de la nueva vida, lo cual debe alimentarse de la palabra de Dios para ir creciendo, aprendiendo, siempre sujetos y dependientes de la vida del Maestro, para que sea Él quien se manifieste en cada uno de los redimidos a través del fruto espiritual a un mundo que necesita conocerle.
Como discípulo de Cristo, tenemos una doble responsabilidad, la cual consiste en formarnos durante toda nuestra vida, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y enseñar lo que aprendimos a nuevos discípulos, para que juntos manifestemos la grandeza de nuestro Salvador. Hermosa tarea, que solo se logra unidos al Maestro. Manos a la obra.